Buenas tardes. Vamos a alimentarnos, a edificarnos, a ser exhortados por la palabra de Dios. Nosotros que hemos cumplido y obedecido con el mandamiento de no dejar de congregarnos, el hecho de estar aquí ya es en sí una bendición. Esto es lo que le agrada a Dios y nuestra intención es agradarle en todo momento y en toda verdad. Adoramos a un Dios santo, a un Dios todopoderoso, que para estar ante su presencia, dice por allá la carta de Dios a los hebreos, que sin santidad nadie verá a Dios. Y eso es una verdad irrefutable, una verdad que no se puede modificar. Todo aquel que tenga el anhelo algún día de morar ante la presencia de Dios eternamente, tiene que andar tiene que reflejar la santidad que Dios pide para poder estar ante su presencia. Nosotros no podemos generar esa santidad por sí mismos. Para ello hemos obedecido la fe para ser bautizados y que seamos limpios de toda esa impureza cometida por nosotros mismos, llamada pecado, maldad y iniquidad, de modo de presentarnos santos ante Dios, justos ante Dios. Pero después del bautismo inicia una travesía hacia nuestra meta final, que es la corona de la vida. Y en esa travesía, en ese caminar, en ese andar, pues va a haber pruebas, tentaciones, aflicciones o decisiones personales que van a hacer que torzamos el camino tal vez, o van a hacer que en vez de andar en santidad andemos en inmundicia. Por ello surge la pregunta necesaria para cada uno de nuestra vida: ¿qué debo de hacer para andar en santidad? Es el título de nuestro tema. ¿Qué se debe hacer para andar en santidad? Dice el libro de Proverbios, y el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 6, ahí encontramos tres actitudes, tres comportamientos, tres características que si nosotros las vivimos, entonces andaremos en esa santidad que Dios desea que tengamos nosotros, porque Él desea que estemos ante su presencia. Pero sabe bien Dios que su propia justicia le impide recibir algo inmundo, algo impuro. Lo que es su propia esencia. Nada impuro puede acercarse a Dios. Solamente los santificados, solamente los santos. Vuelvo a mencionarlo, quedamos santos cuando nos bautizamos, pero empezamos nuestro andar cristiano espiritual, y depende cómo sea nuestro andar, o mantenemos la santidad o nos vamos a la inmundicia. El hecho de que yo esté aquí predicando la palabra de Dios no determina el nivel de santidad que uno tiene. Lo que determina es la obediencia a Dios. Eso es lo que determina cuán espiritual es un alma, o cuán en santidad anda un alma. Dice la Biblia ahí, Proverbios 16, versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Estas tres palabritas, si las vivimos que sea parte de nuestro diario vivir, andar en misericordia, verdad y en el temor de Dios, en el temor de Jehová, van a hacer que caminemos y que andemos en esa tabla derecha, en ese camino derecho, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra, para que sigamos agradándole a Dios. Y eso se va a ver reflejado y demostrado con nuestro comportamiento. No basta solamente con decir yo tengo misericordia, yo ando en misericordia, yo tengo verdad, no es verdad. Si nuestros actos, nuestro comportamiento dictamina otra cosa. El hecho de que estemos aquí dice mucho de que andemos en el temor de Dios, pero esto es de diario, es algo cotidiano. Esto debe ser parte de nosotros, así como para el que vende en la calle,
es conocido porque tiene que anunciar su producto, así como en la feria los gritones que conocemos nosotros es característico. Uno los escucha y dice, allá están los gritones, y échele otro, allá están. Es su característica de Dios. La característica de un cristiano, que se diga cristiano, que se sienta cristiano, es andar en misericordia, verdad y en el temor de Dios. Eso es algo que debemos de tener, es algo de nuestra vestimenta, es algo de nuestra práctica cotidiana, sin salirnos, sin que haya excusa para no cumplir con esto. Cuando somos dados a caer en tentación, somos dados a caer en pecado, eso también es indudable. Pero aquí hay dos palabras que van a hacer que corrijamos aquella infracción a Dios, aquella falta a la gracia, aquella iniquidad, aquel mal pensamiento, mal deseo. Dice, si andas en misericordia y en verdad, vas a corregir el pecado que habías pensado, el pecado que habías maquinado, el pecado que habías diseñado, y luego lo vas a corregir, lo vas a enderezar, vas a acomodar tu vida, tu camino, y vamos a agradar a Dios. Y agradando a Dios significa que andamos en santidad. Y si andamos en santidad significa que algún día lo veremos por toda la eternidad y estaremos ante su presencia. Porque puede ser que al momento que sintamos nosotros que somos santos y nos acerquemos a Dios, su propio poder nos destruya, su propio poder nos vaya, nos aviente hacia un lado, excluidos de la presencia de Dios. Para que una persona, un electricista pueda maniobrar cables, tiene que usar cierto traje especial, tiene que usar ciertos guantes especiales para poder agarrar aquella alta tensión o aquel tipo de voltaje el cual esté manejando. Si no lleva esa protección, pues obviamente que puede causarle una descarga eléctrica e incluso la muerte. Si nosotros no llevamos la santidad como vestimenta, es lo más seguro que pueda pasar. Por eso la palabra nos alimenta, por eso la palabra nos instruye, por eso la palabra nos edifica. Dios quiere y Dios manda por medio de su palabra que andemos en santidad para que estemos ante su presencia y moremos eternamente con Él. ¿Qué se debe hacer para andar en santidad? Se debe tener o andar en misericordia. Es lo que dice la Biblia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Esto es la bondad en el cual podemos reparar el mal pensamiento que hemos tenido entre nosotros o entre la sociedad o para la sociedad, lo que haya iniciado como una raíz que posiblemente nos lleve al pecado, porque recordemos las palabras de la carta del apóstol Santiago, que dice que nuestras propias concupiscencias, nuestros propios malos pensamientos, nuestros propios malos deseos, cuando conciben, dan luz al pecado. Pero antes de que conciba, antes de que se manifieste el pecado en nosotros, podemos corregirlo, podemos enmendarlo, podemos enderezar, podemos desechar aquel mal pensamiento. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 16, dice la Escritura: se debe de andar pues en misericordia, esto es, tener bondad entre nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que somos cristianos, que hemos sido o que somos poseedores de la gracia infinita de Dios. No estamos exentos a pensar mal entre nosotros, no lo estamos. No estamos exentos a decir, hay una actividad dentro de la iglesia que se llama la despensa, o que mi hermano tiene necesidad. Pero yo digo, la despensa, yo no estoy de acuerdo en la distribución, pero la despensa se la van a dar a alguien que yo considero que no. Ese es un mal pensamiento, esa es falta de misericordia, es falta de bondad, porque yo no me estoy viendo el exterior, y es algo que a mí no me compete, sinceramente no me importa, porque el hecho de que yo cumpla con este acto de misericordia significa que a Dios le agrada, y es lo que dice la Escritura. Dice ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 16, de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis,
porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y a lo mejor yo digo, yo no llevo despensa porque no estoy de acuerdo. Pero es mi pensamiento, un pensamiento egoísta. Porque para que yo traiga despensa tiene que ser a mi manera, a mi gusto. Ahora, está bien en un sentido que yo pueda pensar mal, pero ¿cómo lo voy a corregir ese mal pensamiento? Cuando yo llego y de amor y de corazón sincero digo, aquí está, para mi hermano, mi hermana que tenga necesidad, o para quien el Espíritu Santo o Jesucristo le haya dicho al encargado que lo haga llegar. Porque una confianza tenemos que tener nosotros en que lo que se hace aquí, lo que se ordena aquí, lo que se lleva aquí, está mandado y gobernado por Dios, por el Señor, dueño de la iglesia, y por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Podemos estar equivocados humanamente, podemos estar equivocados físicamente, pero la bondad que brota a quien se le da, que realmente tampoco es mucho, tampoco es uno dice, oh, ni que fuera, ni que le estuviera uno entregando millones. Es algo mínimo lo que traemos cada mes. 100, 150, 200 pesos aproximadamente, oscila por ahí nada más o menos, cada mes, que es una oportunidad para demostrar mi misericordia. Yo estoy molesto con mi hermano por X motivo, es un pecado para mí, o es el inicio, o es el que haya encendido una mecha para que cuando explote se convierta en un pecado. ¿Cómo lo puedo corregir? Porque tengo que andar en santidad, porque debo de andar en santidad, porque es un mandamiento que tengo que andar en santidad, con misericordia. Es decir, con bondad voy a corregir aquello que he pensado equivocadamente. Las cosas que se hacen no se hacen por capricho, no se hacen por deseo personal. Las cosas que se hacen aquí es por voluntad de Dios, es por mandato de Dios. Si eso pensamos, bien hacemos. Y si eso no pensamos, bien hacemos empezar a pensar que aquí gobierna Cristo y no gobierna el hombre. Que aquí gobierna el Espíritu Santo y no gobierna la distinción de que a este sí, a este no. Nosotros no se hace acepción de personas. Por ello debemos de andar en misericordia para que andemos conforme a Dios. Esto es en un amor inagotable para corregir aquel pecado o aquel inicio o aquel punto donde nos va a llevar el pecado. Tenemos que mantener o manejar un amor inagotable entre nosotros, primeramente entre nosotros. A veces decimos, a ver, vamos a amar a los vecinos, al enemigo, a los enemigos, a los contrarios, pues, humanamente, no al enemigo. El enemigo no. Cuando leemos ahí en Mateo capítulo 5, cuando dice el amor a los enemigos, obviamente no se refiere al enemigo de Dios. Al enemigo de Dios no se le dice nada, ni se le desea lo malo. Nomás dice Judas que Dios te reprenda, que el Señor te reprenda. Pero tampoco vamos a demostrar amor. O sea, no igual no el amor que le demostramos a Dios. Pero hay algo importante ahí, que en el capítulo 5 de Mateo, versículo 39, esto es entre nosotros, cómo debiese ser nuestra manera de comportarnos entre nosotros. Tenemos que andar en misericordia, la misericordia de Jesús, que Jesús lo golpearon, le dieron latigazos y no pagó mal por mal, sino pagó el mal con el bien. Creo que ya vimos un tema de eso. Aquí nos dice la Biblia, hablando entre nosotros nada más, si mi hermano me ha hecho algo a mí, o si yo le he hecho algo a mi hermano, es momento para que yo demuestre mi amor inagotable, porque es el amor que Dios nos ha dado a nosotros, un amor que no termina, un amor que no deja de ser. Si deja de ser, entonces no es amor. Así menciona la primera carta a los Corintios, el amor nunca deja de ser. Si yo tengo amor por mis hermanos, siempre lo voy a tener. Pero si tengo amor por mis hermanos, por mientras hablan bien de mí, y si un día hablan mal de mí, yo no tengo amor, entonces nunca lo tuve. Nada más pensaba yo tener amor. Pero si tengo amor a mis hermanos, si un día un hermano me hace algo a mí y ya no le hablo de la misma manera, ya no me comporto de la misma manera con él, o trato de evitarlo, o quiero no comportarme como un cristiano, entonces tampoco nunca tuve amor.
Y no estoy demostrando una característica de Dios. Dios es amor. Y nosotros como hijos tenemos que tener ese mismo amor. Inagotable, me hizo algo que me vuelva a hacer otra vez. No importa, así menciona la Escritura. Mateo capítulo 5, versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cómo debemos demostrarnos entre nosotros? Lo estoy puntualizando, lo estoy aclarando, entre nosotros. Porque a veces hay malos entendidos y a veces hay malas cuestiones entre nosotros. Pero no por eso vamos a empezar a despotricar contra el hermano, contra la hermana. No por eso vamos a hablar contra el hermano, contra la hermana. Al contrario, vamos a demostrarle la bondad que hay en nosotros. Si es que hay bondad, si es que hay amor en nosotros. Porque si no hay amor en nosotros, entonces le vamos a demostrar otra cosa. Lo que hay en nuestro corazón y en nuestra alma. Y eso es un indicativo de que no andamos en misericordia, de que no tenemos misericordia, de que no tenemos bondad, sino que hay algo malo en mi corazón y que el que me la hace me la paga. ¿Por qué no? Yo me la voy a desquitar como sea. Él habló mal de mí, yo hablo mal de él. Eso no es de hermanos, eso no es de espirituales, eso no es de Dios. Y eso no nos conduce a un camino de santidad, porque es lo mismo que hay en el mundo, es lo mismo que hay fuera de la iglesia, es lo que hay allá. Allá no hay misericordia, no hay bondad, no hay amistad sincera, hay amén. Y si nosotros aquí estamos en esa misma situación, pues entonces creo que nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque tenemos un comportamiento mundano cuando debería de ser espiritual. Porque tenemos un comportamiento carnal cuando debería ser espiritual. Cuando debe ser conforme a Dios. Si, yo sé que es complicado a veces esta situación, pero hay que practicarla. Hay que hacerlo. Aquí hay hermanos que nos enseñan grandemente cómo debería de ser esas situaciones. Hay que escuchar a aquellos humildes, a aquellos mansos. Hay que escuchar, cuando digo hay que escucharlos, hay que retener las palabras que nos dicen, que nos enseñan, que nos dan un aliento para que tengamos un comportamiento mejor. Olvidémonos del orgullo, olvidémonos de la presunción. Olvidemos de que van a decir que soy arrastrado, que soy dejado, que digan lo que digan. Lo que nos debe importar es lo que piensa Dios de nosotros, es lo que nos debe de importar. No lo que pienso yo de mí mismo, de lo que yo soy. No lo que piensa el hermano, míralo, le hago lo que sea y él viene y me saluda como si no le hubiera hecho nada. Ahora le voy a hacer más cosas, que le haga más cosas. Pongamos de la otra mejilla, así debería de ser. Así debe de ser. Eso es andar en misericordia. Uno debe cumplir con la palabra de Dios. Si el hermano no cumple, ese es problema del hermano o de la hermana. Pero uno debe de cumplir. Y cuando uno cumple, ayudarle a aquel hermano o aquella hermana a que también cumplan con que ande en misericordia. Porque si tenemos amor entre nosotros, no vamos a querer que los que estamos aquí, ninguno se pierda. Y tenemos que tener un comportamiento adecuado para mostrar también esa bondad. Pero si mi hermano me hace algo y yo me desquito, ahí va a estar el asunto, ahí va a estar el pleito, ahí va a estar la cuestión. Y vamos a estar pensando, vamos a estar agarrados ahí nada más. Y no vamos a estar pensando en Dios, no vamos a estar pensando en su palabra, no vamos a andar en misericordia. Por ello, lo primero para andar en santidad es tener misericordia. Y luego también se debe tener verdad. Leímos ahí en Proverbios capítulo 6, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado, se enmienda, se endereza aquello que podía ser pecado. Ya sabemos que lo que dice Romanos, que la paga del pecado es la muerte. Pecamos es la muerte, para nosotros también. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que se debe andar también en verdad. Esto es, verdad es una sinceridad. Si yo digo, yo soy cristiano, tengo que demostrarlo. Si decimos, somos cristianos, tenemos que demostrarlo. Por eso hay arribita de Mateo, esperemos que no nos hayamos movido de ahí. Mateo capítulo 5, versículo 37 dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Pero yo no puedo decir que soy cristiano y mi comportamiento es mundano. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Sí o no? No o sí. Y de lo que es más de esto, mal procede. Tenemos que andar en la verdad. ¿Qué somos espirituales? ¿Y cómo debemos comportarnos como espirituales? Debemos andar en la verdad que somos hijos de Dios y cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. Pero si yo digo soy hijo de Dios
y le agradezco a Dios, y luego, en vez de decir verdad, escucho al padre de mentira, en el que no hay verdad en él. Cuando yo hago alguna situación del mundo, sabemos que el mundo está en dominio del enemigo, no estoy haciendo lo que el Padre eterno me quiere que yo haga, estoy haciendo lo que el padre de mentira me hace que haga. Y yo soy, y tenemos que andar en esa sinceridad cristiana. Somos seguidores de Cristo. Hemos dejado todo por seguir a Cristo, pero es necesario que lo cristalicemos. No nada más decirlo. Es una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Andar en decir yo soy, andar en verdad es una sinceridad cristiana. Hemos dicho sí, cumplamos con la palabra que hemos dicho a Dios. Amén, Dios. Amén, Señor. Amén, como le mencionamos. Amén. Nosotros mismos nos equivocamos. Nosotros mismos, a Dios no lo vamos a engañar nunca, jamás. Dios sabe que cuando nuestro hermano en la mañana nos dice, nos vemos en la tarde, hermanos, y se escuchan amén, que significa sí, que así sea, aquí estaremos. Y Dios sabe si realmente voy a estar o no. Y Dios dice, ¿para qué dices que sí si no vas a estar? Por eso yo cuando hago la oración digo, piensen amén antes de decir amén. Porque si dicen amén, se comprometen a la que yo estoy diciendo. Y aquí dice la Biblia que tenemos que andar en la verdad. Somos cristianos. A veces flaqueamos, sí, es parte de lo que. A veces nos desanimamos, sí, es parte de lo que. Pero como mencionamos, una cosa es que flaquee y que me desanime, otra cosa es que inmediatamente haga cosas mundanas. Eso es muy distinto. Porque yo puedo estar desanimado, pero sigo siendo cristiano. Pero puedo flaquear, pero sigo siendo cristiano. Así como tenemos el ejemplo claro, fuerte y fidedigno de Job, que a pesar de lo que le pasaba, seguía siendo Job. Y no le causaba, no le echaba la culpa pues a Dios, sino seguía siendo Job y siguió siendo Job a pesar de todo lo que le pasó. Nunca hubo en él, al menos en el texto sagrado que es la verdad de Dios, nunca hubo en él algo que haya pensado, bueno, me quitas esto, pues ¿para qué me lo quitas? Estaba bien contigo, pero me quitas esto, pues ya tampoco te sigo. Pero no hubo así en el caso de Job. Lo hay a veces en nosotros. A veces queremos siempre adorar a Dios cuando todo está bien. Pero hay momentos de flaqueza, es parte de la vida, es parte de la cotidianidad. Y tenemos que aprender a ser sinceros con nosotros mismos. ¿Qué queremos de la eternidad? Asincerémonos a nosotros. Nos digamos una verdad a nosotros. Por eso dice allá en la palabra de Dios, en la carta a los Gálatas, no os engañéis a vosotros mismos. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si sembramos verdad, vamos a cosechar vida eterna. Si sembramos mentira, vamos a cosechar el tormento eterno. Solamente hay de dos. Y nosotros queremos la eternidad. Se debe tener verdad. Esto es en la palabra, en el corazón. Esta palabra es la verdad. No hay otra verdad. Esta es la palabra. Padre, santifícanos en tu palabra es verdad, dice el Evangelio de Juan. Esta palabra tiene que morar, como dice Colosenses, para que la palabra de Cristo more en vosotros abundantemente. Tiene que haber más palabra de Dios de nosotros que lo que hay en el mundo. Porque esta es la verdad y debemos andar en esta verdad. Y tenemos que sumergirnos en esta verdad. Y tenemos que alimentarnos de esta verdad. Y esta es la palabra de Dios. Que nos agrade, que nos guste ser edificados por medio de la palabra. Pero cuando traemos más cuestiones mundanas, nuestro lenguaje es más mundano, nuestro pensamiento es más mundano, nuestras ideas son más mundanas. Cuando traemos más pensamiento de la palabra de Dios, nuestros pensamientos son espirituales, nuestro hablar es espiritual, nuestro hablar es mucho más de acuerdo a lo que Dios quiere que hacemos nosotros. Y andamos en esta verdad. Otra de las cuestiones de andar en la verdad es ser fieles a Dios. Somos sinceros, tenemos la palabra en el corazón y cuando el proverbio dice que la misericordia y la verdad corrigen el pecado, cuando uno es fiel a Dios, cuando dice uno, hoy que es 3 de noviembre, en un lugar de acá del norte va a haber una fiesta, una mega fiesta, no decir el nombre,
pero hay 4 ejidos ahí y el primero. Ya con eso, ya saben cuál es. Y va a estar muy bueno. A ver, a lo mejor yo pensé, digo, fíjense, va a estar muy bueno, ¿verdad? Como si me gustara. A ver, ahí está el asunto. A ver, ¿por qué digo que va a estar bueno? Abajo digo, pues, ¿qué tiene? Puedo ir. Pero dice la Biblia, Santiago 4:4, que oh almas adúlteras, aquel que se hace amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Dice, oh almas adúlteras. Es decir, ¿qué me debe de gustar a mí? Lo espiritual. Tengo que demostrar fidelidad, hermanos. Fidelidad. El hecho de tener verdad es que somos fieles. Somos fieles a Dios en todos los sentidos. Y nos gusta y nos agrada. Que las emociones sean estas. Estas son las emociones. Porque puede venir un grupo muy grande. Pero ¿cómo va a ser posible que mi corazón palpite más y se emocione más de ver al hombre tocando un instrumento que ver al Señor que está ahorita? ¿No es posible esto? No lo debería de ser. ¿No debe estar más emocionado uno aquí? Que nuestras manos suden de esos nervios atractivos y bonitos. Que nuestro estómago, que es el centro de las emociones, no se escuchen mariposas, se vean sopilotes ahí por la emoción de sentir que estamos ante la presencia de Dios. Pero como no lo vemos, digamos, como que no nos emocionamos tanto, ¿no? o se nos hace ya tan ordinario venir aquí, pero debe de ser la emoción aquí y no la emoción en otra cosa. Esto es la fidelidad a Dios. A ver, yo soy fiel a mi esposa, ¿qué me debe emocionar? Cuando la veo. Pero si yo me emociono viendo a otra mujer, entonces no soy fiel, porque me estoy emocionando con una mujer que no me pertenece. Entonces no soy fiel. Yo, para que me emocione las cuestiones espirituales, las de Dios, el cielo, que diga, oh, el cielo, imagínense el lugar, el cielo, hermanos, imagínense cómo es el cielo. Eso nos debe de emocionar y eso nos debe de llevar a una fidelidad a Dios. Y no las cuestiones terrenales, no los bienes materiales, que no nos emocionen, que nos emocione el tesoro celestial. Dice la Biblia que donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. O al revés. Donde esté vuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro. Así que si nuestro tesoro está en los cielos, allá está nuestro corazón. Y eso es andar en una verdad que Dios quiere que hagamos y que es bueno para nosotros. Y esa verdad es la fidelidad. Y la otra palabra que viene ahí en Proverbios capítulo 16, versículo 6, dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Podemos enmendar, podemos corregirnos, amándonos a nosotros mismos, que es la misericordia, y amando a Dios, que es la verdad. Ser sinceros como cristianos. Y luego dice, y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. ¿Cómo podemos apartarnos del mal? Con el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? El respeto a Dios. Respetar sus estatutos, respetar sus mandamientos. Hoy es día del Señor, un mandamiento tan sencillo de entender. Si nuestras posibilidades están en estar aquí y no estamos aquí, estamos dejando de congregarnos. Eso no es respetar a Dios el mandamiento. Dios ha dicho que no dejemos de congregarnos, no es una opción, no es algo que son palabras al aire, es un mandamiento que debemos de tomarlo tal cual es. Pero si yo no lo cumplo, no me importa lo que Dios ha dicho. Sí, Dios, tú has dicho que no dejemos de congregarnos, yo ya fui, conforta, que tú sientas que eso es suficiente. Puedo mencionarlo así. Pero si uno respeta a Dios, uno respeta sus mandamientos, eso es apartarnos del mal. Y a todos nos conviene apartarnos del mal, porque el mal es algo que nos puede llevar a una eternidad tormentosa. No nada más en la eternidad, hermanos, también aquí en la tierra. Cuando uno no se aparta del mal, también aquí hay consecuencias. También aquí padecemos también de la carne. Algo que no quisiésemos padecer. Pero eso no es nada. Eso no se compara al padecimiento eterno. ¿Cómo apartarnos del mal? Respetando a Dios, respetando su palabra, respetando su voluntad. Respetando su voluntad, que algo que a veces no hacemos. No respetamos lo que Dios ha dicho.
No respetamos porque a veces estamos más enfocados en la crítica a Dios que en lo que nos pasa a nosotros. A veces se escucha hermanos o hermanas que dicen, es que ¿por qué Dios permite que los niños? Es que ¿por qué Dios permite esto? Es que ¿por qué Dios permite? ¿Por qué nos vamos fuera de nosotros? Y ahora, ¿por qué no respetamos la voluntad de Dios? ¿O quiénes somos nosotros para oponernos a lo que Dios ha determinado para su creación? Porque es su creación, somos su creación. Y como la haya hecho Dios y como permita las cosas, es voluntad de Él. Pero a veces juzgamos y criticamos la voluntad de Dios, y eso es no respetar a Dios. Cuando uno llega del trabajo y que es un hombre inconsciente y es un hombre irrespetuoso, a trabajo del ama de casa, a trabajo que no tiene un sueldo, a trabajo que a veces ni las gracias le damos nosotros, y llega uno y dice, oye, pero mira cómo estás sucio, ¿por qué no has barrido? Ya barrí, no, pues barriste mal. Es el trabajo de nuestra esposa y nosotros lo estamos haciendo, juzgando equivocadamente. ¿Cómo nos sentiríamos que ella nos dijera también las cosas que no le parecieran a su forma de pensar? Juzgamos a Dios, no respetamos su voluntad. Si permitiéramos que Dios nos hablara y que nos dijera cómo está nuestra vida, ¿creemos que le agradamos a Dios? Entonces nosotros sí podemos oponernos a la voluntad de Dios, y Dios tiene que aguantarnos, soportarnos lo que hagamos, no nada más lo que hagamos, lo que pensemos, porque Dios escudriña nuestros corazones. Tenemos que respetar la voluntad de Dios y tenemos que ser respetuosos. Una de las cuestiones de andar en el temor de Dios es respetar y es adorar a Dios. Cuando adoramos a Dios, andamos en el temor o tenemos temor de Jehová. Y yo digo adorar, glorificar, que sea dicho el nombre de Dios en nuestra vida, no nada más en el servicio de adoración, no nada más. Dice la carta a los romanos, le dice el apóstol Pablo a los judíos, ustedes se jactan de la ley, pero con sus obras hacen todo lo contrario. Dice, por causa de ustedes es blasfemado el nombre de Dios. ¿Cómo es adorar a Dios? Que por causa de nuestra, o por nuestro comportamiento, sea glorificado el nombre de Dios. Eso es adorar a Dios. Porque aquí podemos ser espirituales y decir, aquí estamos adorando a Dios. Sí, porque estamos en un recinto, de la iglesia se reúnen, todos somos santos por Jesucristo. Pero no nada más la adoración está aquí. También tiene que ser que sea glorificado el nombre de Dios fuera de aquí. Con nuestro comportamiento vamos a adorar a Dios, para que no sea blasfemado, sino para que sea glorificado. Por eso dice el Evangelio de Mateo, que para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Pero si los hombres no ven vuestras buenas obras, entonces te van a decir, ¿cuál es el camino que nos estás enseñando? Ese es el Dios al que tú adoras. El Dios que tú adoras permite que hables así, que te comportes así, que seas chismoso así, que hables mal de aquella persona así, que hagas esta cosa. Ese Dios que adoras. Si es ese Dios que adoras, pues cualquiera lo puede adorar. Pero el Dios que adoramos nosotros, lo adoramos con espíritu y lo adoramos en verdad. Porque tales adoradores Dios es a los que buscan. ¿Cómo es en verdad? Ya lo vimos. ¿Cómo es el espíritu? Ser espirituales. En todo nuestro ámbito de vida, en el trabajo, donde quiera que estemos, tenemos que demostrar que somos espirituales. Porque eso es la forma de que Dios sea exaltado y que Dios sea glorificado. Esto es lo que hemos estudiado, hermanos. Es la meditación de esta tarde. ¿Qué se debe hacer para andar en santidad? Se debe tener misericordia. Esto es bondad para reparar el mal pensamiento entre nosotros. Esto es el amor inagotable, soportar y no pagar mal por mal. Se debe tener verdad, ser sinceros como cristianos. Se debe tener verdad, esto es que la palabra more en nuestro corazón. Se debe tener verdad, esto es fidelidad a Dios. ¿Qué se debe hacer para andar en santidad? Se debe tener temor a Dios. Esto es respeto a Dios y esto es adorar a Dios. Lo podremos hacer esto
Es muy difícil tener estas tres cualidades en nosotros, que son cualidades buenas, benignas. ¿Qué queremos que se hable de nosotros? Que diga, mira, es un hermano que tiene verdad, misericordia y tiene temor a Dios, como Cornelio, era temeroso de Dios, como otros que vienen de la Escritura. O queremos que se nos diga, no, este es hermano, pero es más mundano que yo, es más vulgar que yo, es más que esto que yo. Es decir, podemos tener cualidades maravillosas, buenas, limpias, santas, pero depende de cada uno. Que no se nos olvide, hermanos, sin santidad nadie verá. Y tenemos que andar en santidad, y para andar en santidad es necesario tener misericordia, verdad y temor. Vamos a entonar un canto, hermanos. Permítame entonar un canto para acompañar esta plática que hemos tenido, este recordatorio que hemos tenido, porque es un recordatorio de lo que ya sabemos, pero es necesario volver a recordarlo para que no se nos olvide y para que es Dios que nos dice, tenemos que andar en eso, porque yo soy santo. Santo es el canto número 68, y ya por título, yo quiero ser cual mi Jesús. Jesús tuvo misericordia, Jesús fue verdadero y Jesús anduvo en el temor de Dios cuando dice, no he venido a hacer mi voluntad. Dice, Padre, si quieres quítame esta copa de mí, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad, respetando y glorificando el nombre de nuestro Dios, de su Padre eterno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como nuestro Señor Jesucristo? Vamos a entonar, hermano, yo quiero ser cual mi Jesús. Cantemos. Yo quiero ser cual mi Jesús, sirviéndole con lealtad, sincero y fiel. Yo quiero ser, cumpliendo su voluntad. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Humilde quiero siempre ser, cual fuera mi Salvador. No quiero glorias ni poder indignos de mi Señor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. En todo quiero yo seguir las huellas de mi Señor, y por doquier hacer sentir que hizo en mí su amor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Amén. Dios lo bendiga. Amén.